Solo después de este giro político mencionado en el vídeo anterior, la bestia, que los exegetas suelen identificar con el anticristo, tendrá un camino allanado para el ascenso al poder. En este punto, para obtener el poder absoluto, deberá asegurar el control sobre todas las personas y por ello impondrá su marca en la frente y en la mano derecha de todas aquellas personas que aún no se han decidido por Dios. Primero, deben haber reemplazado completamente el efectivo y cualquier otro medio de pago. Esta tendrá que convertirse en el único medio posible para poder realizar transacciones comerciales. La perspectiva de un hermano mayor en ese momento saldrá de la ciencia ficción para aterrizar concretamente en la realidad. La marca registrada se convertirá en un formidable instrumento de control sobre las masas porque permitirá la vigilancia informática continua sobre los bienes comprados y sobre quienes los compran, aboliendo efectivamente cualquier derecho a la propiedad, pero sobre todo en un sistema totalitario. Pondrá en manos de las autoridades un peligroso instrumento de represión. De hecho, bastará con actuar sobre el microchip, inhabilitando algunos privilegios de acceso, para limitar o revocar algunos de los servicios a los que da derecho, como bancos, comercios, servicios estatales, transportes y comunicaciones, etc., privando a los particulares de los medios básicos de subsistencia. Según la Biblia, cuando el anticristo asuma el poder y quiera reemplazar a Dios, prohibirá toda forma de adoración. El pueblo de Cristo tendrá que rechazar su marca y su culto. Cualquiera que adore a la bestia y a su estatua y reciba su marca en la mano o en la frente, beberá del vino de la ira de Dios, que se vierte puro en la copa de su ira, y será torturado con fuego y azufre en la presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y los que adoran a la bestia y a su estatua, y cualquiera que recibe la marca de su nombre, no descansará ni de día ni de noche. Aquí aparece la constancia de los santos, que observan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 9 al 12. Para aquellos que rechacen la marca, esto les imposibilitará comprar o vender y probablemente condenará a estas personas a la clandestinidad y al sufrimiento. Esta perspectiva puede parecernos terrible, pero es una elección que será necesaria. No debemos olvidar que el anticristo actuará en el nombre de Satanás. En el Evangelio Jesús dice: ningún siervo puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Hasta que sea revelado, no sabemos mucho sobre el anticristo. No conocemos su identidad, ni sabemos cuándo ni cómo entrará en el escenario político mundial. Sin embargo, de las revelaciones de varios santos, beatos y venerables y varios escritos patrísticos, se puede inferir que su entrada en la escena debería tener lugar después de la era de paz, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, muchas revelaciones recientes, sobre las que la Iglesia aún no se ha pronunciado, también parecerá sugerir la posibilidad de que el anticristo pudiera manifestarse antes de la era de la paz, contradiciendo así, al menos aparentemente, las fuentes citadas. De hecho, la tesis de un anticristo antes de la era de paz también podría ser plausible, pero solo si significa que este anticristo será un precursor del verdadero anticristo. En cualquier caso, debemos ser especialmente cautelosos al considerar estas revelaciones, porque por ahora no es posible establecer con certeza su confiabilidad, y por otra parte, todas las revelaciones privadas, por muy autorizado que sea el instrumento que las transmite, deben ser siempre consideradas con cautela, sin olvidar que no forma parte del depósito de la fe que custodia la Iglesia. El tiempo y la historia dirán si tienen algún fundamento de verdad.
Pero quizás la señal más importante de los tiempos es la historia reciente de Israel. El Antiguo Testamento, como bien sabemos, siempre ha tenido su objetivo primordial en el pueblo de Israel. El profeta Ezequiel es quien quizás con mayor claridad que otros relaciona la guerra de los últimos años, desatada por Gog de Magog, con el regreso de Israel a su tierra tras la diáspora entre los pueblos de todo el mundo. Ezequiel capítulo 36 versículo 24 y capítulo 39 versículos 25 al 29. En el capítulo 38 enmarca claramente el regreso del pueblo elegido a su tierra en el tiempo escatológico. De hecho, en el versículo 8 el Señor le dice a Gog: después de muchos días se te encomendará una misión. Al cabo de los años tú irás a un país restaurado de una masacre, a una nación congregada de entre pueblos numerosos en las montañas de Israel, que habrá estado en ruinas durante largo tiempo. Una vez que hayas sido sacado de entre los pueblos, todos ellos vivirán confiados. Y en el versículo 16 agrega: subirás contra mi pueblo Israel como un nubarrón hasta cubrir el país. Esto sucederá al cabo de mucho tiempo. Entonces yo te haré venir contra mi país, para que las naciones me conozcan. Desde 1948, Israel, después de un exilio de casi 2000 años, se ha reconstruido como nación, un hecho único en la historia. La diáspora de Israel entre las naciones comenzó el año 70 después de Cristo, con el sitio de Tito en Jerusalén. Luego tuvo un epílogo en el 133 después de Cristo, cuando tras varias vueltas que estallaron en la ciudad, los romanos expulsaron de su tierra a casi todos los judíos que quedaban. Como el mismo Jesús había profetizado, serán hechos prisioneros entre todos los pueblos. Lucas capítulo 21 versículo 24. Hay que decir que algunos estudiosos objetan que la profecía de Ezequiel sobre la dispersión y posterior regreso del pueblo de Israel a su tierra se refería al cautiverio babilónico del siglo VI a.C. A esta objeción podemos responder sin vacilar que la dispersión entre los pueblos de los que habla Ezequiel en el capítulo 36 no tiene como destino una sola nación, como es el caso de Babilonia, sino muchas naciones, de las cuales los judíos tendrán entonces que regresar a su patria al final de los días. De hecho, Ezequiel dice: os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. El regreso de los judíos a su tierra en el siglo XX constituye, por tanto, la piedra angular para identificar la fase final de los últimos días y permitir el cumplimiento de las profecías posteriores, hasta el más importante, la venida de Jesús a la tierra. En este punto se abre el camino para el cumplimiento de las demás profecías ilustradas, con gran profusión de detalles. En el Apocalipsis de Juan, los castigos de Dios sobre la humanidad, representados por los 7 sellos y las 7 trompetas, la venida del anticristo y el falso profeta, la marca de la bestia, los 2 testigos, Enoc y Elías, según diferentes padres de la Iglesia y numerosas revelaciones privadas entre ellas, también Malaquías, capítulo 3, versículo 23, la caída de la Gran Babilonia, la guerra del Armagedón y todos los demás acontecimientos de los últimos días marcarán el cierre de la gran tribulación y sancionarán el regreso de Cristo en la tierra. Entonces, como hemos visto, Ezequiel en el capítulo 38 y 39 profetiza una gran guerra y terrible contra Israel que ocurrirá al final de los días. Esta guerra debe ser desatada por una coalición de estados que Ezequiel identifica con los nombres de algunos descendientes de Noé. Génesis 10, que serían las siguientes: Gog en el país de Magog, el príncipe jefe de Mesec y Tubal. Los eruditos creen que Mesec y Tubal eran poblaciones que vivían en la actual Turquía. En la antigüedad, algunas de estas tribus se trasladaron al norte de lo que ahora es territorio ruso. En el pasado,
Rusia ha sido llamada durante mucho tiempo Moscovia, un nombre que según algunos tiene su origen en Mesec. Es posible que los nombres modernos de las ciudades rusas de Moscú y Tobolsk conserven elementos fonéticos de Mesec y Tubal. Algunos estudiosos argumentan que en Ezequiel capítulo 38, versículo 2, la palabra hebrea Ros, traducida en la mayoría de las versiones de la Biblia como jefe, en realidad podría indicar el antiguo nombre de los pueblos tribales de los que descendían los rusos. Persia. Persia en la antigüedad incluía Irán y parte de Irak en la actualidad. Etiopía. Correspondía aproximadamente a la actual Etiopía, pero según algunos estudiosos, la Etiopía bíblica, Kush, sería más bien la región que va desde el sur de Egipto hasta el norte del Sudán. Poner. Se cree que es la actual Libia, pero según algunos estudiosos sería todo el cinturón norte del África, que incluye Libia, Argelia, Túnez y Marruecos. Gomer se refería a las tribus que alguna vez habitaron la actual Turquía, centro-norte. Según algunos estudiosos, una parte de esas tribus se habrían trasladado al este de Francia y los territorios del Alto Danubio, extendiéndose posteriormente por el centro-oeste de Europa. Los galos y celtas también descendían de estas poblaciones. Togarma. Se cree que es la región desde el sureste de Turquía hasta Armenia. Las regiones extremas del norte. Se han hecho varias hipótesis, pero ninguna respaldada por pruebas ciertas. Según algunos estudiosos, podría ser la actual Rusia u otros territorios de la antigua Unión Soviética. Según otros, son regiones de la Europa actual. Como puede verse, aquí se encuentran algunos de los peores enemigos de Israel en la actualidad. Según se puede deducir de la lectura del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6, China, quizás aliada de otros estados asiáticos, también debería participar en el conflicto con un imponente ejército de 200 millones de hombres. Esta interpretación de la profecía de Juan se confirma también de las revelaciones de varios videntes católicos y místicos de nuestros días. Israel es, por tanto, la referencia más importante para quienes estudian las profecías bíblicas, una referencia esencial para enmarcar y comprender cabalmente los acontecimientos de un futuro quizás muy próximo que afectará no solo a Oriente Medio, sino a todo el mundo, no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo, toda la humanidad. Quisiéramos concluir que con este breve relato no pretendemos dar una imagen cierta e inefable de la cronología de los acontecimientos futuros. Solo Dios sabe y es árbitro del futuro, y mucho menos una relación exhaustiva de la realidad escatológica o profecías de la Biblia. Hemos tratado de presentar de forma deliberadamente esquemática y resumida este tema tan complejo y debatido, ilustrando brevemente algunas tesis sobre las relaciones y concordancias entre las profecías bíblicas y los acontecimientos de nuestros días, tal como las proponen algunos estudiosos de la materia, y hemos tratado de hacerlo en pleno respeto y observancia de las enseñanzas de la Iglesia, evitando cualquier tesis que contradiga la doctrina católica. Esta breve disertación en nuestras intenciones quiere ser una invitación a profundizar en el conocimiento de los temas escatológicos para tratar de comprender mejor los múltiples acontecimientos de nuestros días, que en opinión de muchos estudiosos, tanto católicos como cristianos protestantes, en virtud de su concordancia con las profecías bíblicas y con las revelaciones privadas, indicarían la inminencia de acontecimientos trascendentales para toda la humanidad, eventos que fueron predichos en la Biblia hace miles de años. Velad pues, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si a la tarde o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana.
Marcos capítulo 13, versículo 35. Dios los bendiga.